casa y dejo todo atrás. Estoy dispuesto a todo con el Señor. Hoy le obedezco porque es Dios amor. Soy peregrino siguiendo a José. Confío en Dios sin importar el camino. Sé que hay un plan de amor para mí, que al final me salvará de Egipto. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Nubes de fieles van hacia Él. Testigos de amor cuentan con su vida esta historia hasta la eternidad. Gente de a pie, santos sencillos que esparcen la fe en Dios el Padre, en Jesús y el Espíritu. Pueblo de Dios, iglesia peregrina. Este es mi credo, credo, credo. Grita que Dios es la razón de mi fe. Este es mi credo, credo, credo. Soy peregrino porque voy junto a Él. Voy caminando con la iglesia. Sé bien en quién creo con toda certeza. Unido al canto de María, los apóstoles proclamo la fe. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Credo, credo, credo. Mis queridos peregrinos, buenos días, espero que estén muy bien. Llegamos a Belén, llegamos a la Basílica de la Natividad en Belén. Quiero decirles una cosa importante, si me permiten. La vez anterior que venimos a Belén, en
octubre, en la peregrinación del Rosario, venimos desde luego con mucho interés de ver hasta el último detalle de la basílica, estudiarla, analizarla, y les expliqué cantidad de fechas, periodos y demás. En esta ocasión vamos a hacer una visita un poco más espiritual por varios motivos, pero sobre todo porque venimos aquí a contemplar el credo. Es decir, no venimos a ver el edificio, que es importantísimo, venimos a ver, a pensar, a reflexionar y a entender un poquito más el credo. Y esa es la petición con la que vamos a entrar en esta basílica. En todo caso, dos palabras se las digo con mucho gusto. La Basílica de la Natividad es el templo cristiano más antiguo del mundo. Es una basílica constantiniana, es decir, la mandó construir el emperador Constantino y su madre Santa Elena, por lo tanto estamos hablando en torno al año 330 aproximadamente. Ha tenido varias intervenciones y transformaciones fuertes a lo largo de los siglos por muchos motivos, sobre todo en el año 521 con el emperador Justiniano, que consideró que era pequeña, era de 3 naves, la agrandó a 5 naves y la embelleció más. Fíjense lo que les estoy diciendo y me parece importante para las reflexiones que vamos a hacer hoy. La construyen en el 330, en el 521 la agrandan. Son 2 siglos enteros. Y en esos 2 siglos es cuando más va a reflexionar la Iglesia sobre el misterio de Cristo en sentido teológico. Es decir, los primeros 3 siglos fue expansión del cristianismo, expansión, periodo de persecuciones tremendas, era la tradición, era lo fuerte, porque repetían lo que habían recibido de los anteriores, ¿verdad? Los apóstoles dijeron lo que ya hablamos, la tradición apostólica, la tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, la Sagrada Escritura, etc. Ya hemos hablado de eso. Pero llega el siglo III y el cristianismo se ha extendido tanto que se convierte en la religión oficial del imperio. Es decir, entra en un periodo más pacífico, si me permiten, un poco más cultural, entre comillas, y el cristianismo empieza a sentir el golpeteo de las filosofías y de las culturas a donde va llegando, y se va enfrentando con diversos puntos de pensar el mensaje cristiano. Y entre el año 325, concilio de Nicea, primer concilio ecuménico, Nicea 325, hasta los años 700 aproximadamente, vamos a tener una grande fecundidad de concilios ecuménicos, es decir, reuniones de toda la Iglesia a orar, a discutir, a pensar bajo la guía del Espíritu Santo para entender mejor el misterio de Cristo. Y así hoy voy a mencionar varias determinaciones de los concilios que responden a cuestiones. Nosotros las llamamos herejías, errores. Vamos a suponer una y nada más la digo ahora, por ejemplo. El misterio de decir que Jesús es hijo de María, verdadero hijo de María, pero es hijo de Dios. Alguno dice, bueno, imagínate que tú coges un envase, pones un poquito de Dios, un poquito del hombre, pum, 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 ahí está Jesucristo. No es una mezcla que más o menos salió bonita. Jesucristo es el Verbo eterno de Dios, verdadero Dios, y es el Hijo de María, verdadero hombre. Entonces, se dieron, repito, diversos tipos de problemas, de críticas, de herejías, de cuestionamientos, y eso hizo que la Iglesia se viera obligada a reflexionar, a pensar, incluso a crear nuevos términos, como el término persona, por ejemplo, el término substancia. Son términos muy serios de la filosofía y de la teología que explican o intentan explicar el misterio de Cristo.
Entonces, queridos hermanos, lo digo porque en esta basílica, en la parte superior de la basílica, en ambos lados, están mosaicos maravillosos que tienen los textos, las resoluciones de los concilios. Fíjense, esta iglesia fue testigo de los grandes primeros concilios ecuménicos: Nicea, Constantinopla, Calcedonia, Antioquía, Éfeso. Para los que tienen un poquito de conocimiento, todo esto les suena. Esta iglesia ya existía, fue testigo, y las resoluciones de los concilios están escritas en los mosaicos arriba, que luego vamos a ver. Bien, una interpretación espiritual de la entrada de la basílica. Esa puertecita la hicieron para que no entraran los musulmanes con camellos y caballos, pero se le ha dado una interpretación espiritual y que me parece importante y hermosa. Hay que agacharse, hay que agachar la cabeza, hay que hacerse pequeño para entrar en un misterio tan grande. Aquí no vale el superinteligentísimo genio que sabe todo, conoce toda la historia, entonces nos va a explicar. No vale. Aquí vale el humilde, el sencillo, el que dobla la rodilla, el que ora, el que le pide a Dios la gracia de entender cómo es posible que Dios, el Dios eterno, la palabra, el logos, se haya hecho un niño y haya venido a esta gruta a nacer para vivir con nosotros, por nosotros y para salvarnos. Antes de que llegáramos nosotros, vi llegar un señor de Belén, grande, más grande que yo y más fornido, con un niñito, lo traía de la mano y le venía explicando, creo que era su abuelo o su bisabuelo, porque era una persona mayor, traía a su hijito y le venía explicando que esta era la iglesia de la Natividad. Y Dios, hermanos, qué hermoso hacernos niños y entrar aquí con los ojos abiertos como ventanas y el alma, el corazón, para pedirle a Dios que nos deje entrar en este misterio de amor, en este misterio gigante. Vamos a entrar también nosotros, vamos a hacer inmediatamente nuestra catequesis a la entrada de la basílica, con la grande basílica de la Natividad por detrás, y luego vamos a hacer un recorrido un poco breve para ir a adorar la estrella, el lugar donde, no adorar la estrella, para ir a venerar la estrella donde nació Jesucristo, el Hijo de Dios, y espero que vengan conmigo, vengan con su corazón de niños, para que también ustedes adoren al niño Jesús. Queridos hermanos, estamos dentro de la Basílica de la Natividad, allá enfrente, debajo del altar. Ahora está en restauración. De hecho, toda la basílica ha sido restaurada en los últimos 3 o 4 años. Un trabajo gigante, costosísimo y muy especializado. Allí debajo, por la derecha, está la entrada, la gruta de la Natividad. Vamos a entrar y luego vamos a salir. Y vean, aquí en las columnas tenemos santos pintados, santos, cada columna de la antigüedad. Qué hermoso significado. Los santos son las columnas de la iglesia, son las que sostienen el templo santo de Dios, que somos nosotros. No son templos de piedra, son templos de piedras vivas que somos nosotros. Y como les dije, allá arriba están escritas las resoluciones de los concilios, sobre todo de los grandes primeros concilios ecuménicos. Muy importantes esos concilios, porque en ese tiempo la iglesia no se había dividido todavía entre Oriente y Occidente y todas las divisiones que siguieron después.
Queridos hermanos, aunque soy peregrino y debo cargar mi mochila, la verdad me está cansando, vamos a dejarla para ir a nuestra catequesis. Vamos a pedirle a Dios que Felipe aguante la cámara sin mucho movimiento, porque vamos a estar aquí un ratito. Vamos a tratar de explicar este grande misterio. Como les decía antes, la otra vez venimos en un ambiente más, quizá más espiritual, no sé si es el término exacto, más espiritual. Visitamos el lugar, lo explicamos más. En esta ocasión venimos más a la verdad. Dice así el artículo 3 que vamos a contemplar hoy. Ayer les dijimos en Nazaret que invertimos los párrafos porque convenía más al lugar. Dice, el Hijo de Dios se hizo hombre. El Hijo de Dios se hizo hombre. Y voy a leerles el credo apostólico porque es mucho más sintético que el credo niceno-constantinopolitano, que es el que se reza en la mayoría de los países. Dice así el credo apostólico: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, y ahí acaba el misterio de la encarnación. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, nació de Santa María Virgen. En cambio, nosotros vamos a añadir un poco el credo niceno-constantinopolitano. Aquí estamos saltando entre los dos símbolos de la fe que ya hemos comentado. Dice así el credo: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Entonces nos está dando primero la razón. ¿Por qué el Verbo eterno de Dios se hizo hombre? Primero, por nosotros. No existe otra razón. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación, salvación del pecado, de la muerte, etcétera, etcétera, todo lo que ya dijimos a propósito de la caída. Bajó del cielo, primera cosa. Esto lo va a repetir luego San Pablo en los Filipenses. Dejó su categoría de Dios y se hizo esclavo, se hizo un hombre. Bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, es decir, por acción total y absoluta de Dios, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Se encarnó, tomó una carne humana mortal como la nuestra, animada por una alma humana racional como la nuestra. Queridos hermanos, entonces yo quiero solo hacerles una primera reflexión. Dios nuestro Señor podía haber redimido a la humanidad de millones de modos, millones. Pero Él quiso hacerse hombre por nosotros. Él quería salvar a los seres humanos y asumió nuestro ser humano por amor. No existen explicaciones, ni discursos, ni entelequias. Por amor, Dios quiso hacerse hombre y así nacer de la Virgen María. Se hizo hombre. Y aquí, queridos hermanos, en la gruta de Belén lo vimos, niño, hombre, perfectamente hombre. Los pañales del niño Jesús había que lavarlos todos los días, ¿eh? Era perfectamente hombre. El Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Propiciación significa de la antigua alianza, un sacrificio para obtener la misericordia y el perdón de Dios. El sacrificio por excelencia de propiciación es el de Cristo. Los otros eran pequeñitos y pasajeros, insuficientes. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Ya explicamos el nombre de Jesús. Él se manifestó para quitar los pecados.
Aquí hay un texto hermoso, lo voy a leer completo porque me fascina y es muy explícito. Dice: nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un Salvador, prisioneros, un socorro, esclavos, un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? Se conmovió el corazón de Dios por amor nuestro. Y aquí nos da el catecismo 3 razones del por qué el Verbo de Dios se hizo carne, por qué el Verbo se hizo un hombre como yo. Primero, se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. Queridos hermanos, si no nos conmovemos viendo este misterio y contemplándolo, yo no sé qué tendríamos que hacer. ¿Qué tendría que hacer Dios? No sé, que chocara la Vía Láctea contra el sistema solar, no lo sé. Dios hecho hombre por amor nuestro. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él se salve. Segunda razón, el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo. Y Jesús lo dirá muchas veces, y los apóstoles lo dirán muchas veces. Jesús es la encarnación de las bienaventuranzas. Jesús va a vivir la ley hasta la última coma. Por lo tanto, nos está enseñando cómo quiere Dios que vivamos y nos lo va a decir. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Darnos ejemplo de vida. Tercero, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de su naturaleza humana. Queridos hermanos, nos hizo hijos de Dios a nosotros. Por eso, en la Sagrada Escritura y en la liturgia aclamamos a Jesucristo como el primogénito, es decir, el primero de muchos hermanos. ¿De cuántos? De todos nosotros. Quiero comentarles que en la misa, cuando el sacerdote mezcla en el vino una gotita de agua, es el significado de que Dios es el vino y nuestra humanidad es una gotita de agua que se funde, se mezcla con el vino. Y el sacerdote dice una oración maravillosa. Per eius aquae et vini mysterium, eius efficiamur divinitatis consortes, qui humanitatis nostre fieri dignatus est particeps. Decimos así: por la mezcla de esta agua y este vino, te pedimos, Señor, poder participar de la divinidad de aquel que se dignó participar de nuestra humanidad. Fíjense, al preparar las ofrendas estamos poniendo sobre el altar el misterio de la encarnación, que no solamente es que Dios bajó, se hizo hombre y nació en Belén, sino que a nosotros nos admitió en su propia divinidad. Segundo, la encarnación. ¿Por qué? Ya vemos el por qué. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Segundo, la encarnación. Y la Iglesia llama encarnación, vamos a dar la definición, al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. Queridos hermanos, este es el misterio de la encarnación, el hecho de que el Hijo eterno de Dios haya asumido una naturaleza humana, es decir, se haya hecho hombre, perfecta y verdaderamente hombre, para a través de esa naturaleza humana llevar a cabo la obra de nuestra salvación.
Y aquí me recuerdo a San Ignacio de Loyola, que al contemplar este misterio pone en escena la Santísima Trinidad viendo al mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están conversando, están viendo el mundo pobre, herido, lastimado por el pecado, por las guerras. Y en esa contemplación delibera la Santísima Trinidad con mucho amor infinito, vamos a salvarlo, y entonces deciden que venga el Hijo y que se haga hombre. Es un modo como San Ignacio de Loyola contempla este grande misterio, pero tiene mucho de razón, es una decisión amorosísima de Dios. Y quiero inmediatamente subrayar un concepto teológico que nos va a acompañar un poco en varias de estas reflexiones. Este concepto teológico dice: unus de Trinitate, una de las personas de la Trinidad, una de las personas. Seguramente el designio y el amor y la decisión fue de la Trinidad, de Dios, de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero unus de Trinitate, uno de ellos, el Hijo, se encarnó y se hizo hombre. Así nos dice la Sagrada Escritura: tened entre vosotros, es la carta a los Filipenses, tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Y aquí San Pablo cita unas frases que ya circulaban entre los primeros cristianos como una primera expresión del credo. Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Queridos hermanos, este himno que repite San Pablo a los Filipenses circulaba ya entre los primeros cristianos casi como el primer núcleo del credo sobre la persona de Jesucristo. Estas expresiones tendríamos que grabarlas en nuestras casas, en el frontispicio de nuestras casas, junto con nuestro credo. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Queridos hermanos, el cristianismo está fundado en Cristo. ¿Quién es Cristo? El Mesías, el ungido, el enviado por Dios, que se hizo hombre. Luego, queridos hermanos, la teología y la Sagrada Escritura. Paula, si me presta el Yucat, por favor. La Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, van a hacer un grande trabajo. Voy a leer solamente un párrafo como resumen, porque es imposible. Yo estudié este tema durante meses, durante mi teología. Simplemente voy a enunciar un párrafo de todas esas jaloneos que tuvo el conocimiento de Cristo en los primeros siglos del cristianismo. Dice así: ¿qué significa que Jesucristo es a la vez verdadero Dios y verdadero hombre? ¿Qué significa esto, verdadero Dios y verdadero hombre? En Jesús, Dios se ha hecho realmente uno de nosotros y con ello nuestro hermano. Pero no por ello dejó de ser a la vez Dios y por tanto nuestro Señor. El Concilio de Calcedonia del año 551 declaró que la divinidad y la humanidad están unidas entre sí en la única persona de Jesucristo, sin confusión ni división. Y ahora les leo un poco este itinerario, es un párrafo. La Iglesia se ha esforzado durante largo tiempo para poder expresar la relación entre divinidad y humanidad en Jesús. La divinidad y la humanidad no están enfrentadas, de modo que Jesús solo fuera parcialmente Dios y parcialmente hombre. Como no es cierto que la naturaleza divina y la naturaleza humana se mezclen en Jesús. En Jesús Dios no ha tomado solo una apariencia de cuerpo humano, el así llamado docetismo, una herejía,
sino que se hizo realmente hombre. No era una apariencia, era hombre. Tampoco se trata en la humanidad y en la divinidad de dos personas diferentes, el nestorianismo, otra herejía. Finalmente, tampoco es cierto que en Jesucristo la naturaleza humana desaparezca al ser asumida en la naturaleza divina, monofisismo, otra herejía. Contra todas estas herejías, la Iglesia ha mantenido firme la fe en que Jesucristo es, en una persona, a la vez verdadero Dios y verdadero hombre. La conocida fórmula sin separación y sin confusión del Concilio de Calcedonia no pretende explicar lo que es inalcanzable a la inteligencia humana, sino que, por así decir, fija los pilares de la fe, designa la dirección en la que se puede buscar el misterio de la persona de Jesús. Repito, esto fue discusión de siglos en la Iglesia, queridos hermanos, y lo estudié yo durante meses durante mi teología. Ahora solamente lo estamos enunciando. Pero ya les dije el fundamento de nuestra fe, la razón de nuestra fe. Una persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, verdadero Dios, que se hace verdadero hombre. Y esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia. Me da tentación de leer más cosas, pero no nos da literalmente el tiempo. El párrafo cuarto dice: ¿cómo es hombre el Hijo de Dios? Es decir, esta unidad de Dios y hombre, perfecto uno y perfecto el otro, en la persona de Jesucristo, ¿cómo convive? ¿Cómo convive su inteligencia, su voluntad? ¿Cómo convive en su cuerpo? Vamos a pensar brevemente en estas verdades de nuestra fe. Voy a leer el primer párrafo del Catecismo. Puesto que en la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, la Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana, con sus operaciones de inteligencia y de voluntad, y del cuerpo humano de Cristo, pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Todo lo que es y hace en ella proviene de uno de la Trinidad, como les dije antes, unus de Trinitate. El Hijo de Dios comunica, pues, a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente los comportamientos divinos de la Trinidad. Queridos hermanos, les voy a repetir esta frase porque nos debería hacer temblar. Así, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente los comportamientos divinos de la Trinidad. Y aquí deberíamos caer de rodillas y deberíamos tomar el Evangelio y ver cada gesto, cada paso, cada palabra, cada sentimiento que nos recuerda el Evangelio, porque es la Trinidad que está reluciendo a través de la humanidad de Jesucristo. El alma y el conocimiento humano de Cristo. Queridos hermanos, dice el Evangelio que Jesús se fue a Nazaret con sus padres y que crecía en inteligencia, gracia y estatura. Crecía, es decir, Jesús se sometió humanamente al proceso del conocimiento, del aprendizaje, fue a clases como todos los niños de Nazaret, iba a la Bet Midrash, a la escuela de la sinagoga, y aprendía y le explicaron muchas cosas, y San José y la Virgen le habrán explicado y enseñado muchas cosas, y cuando se pierde en el templo, dice el Evangelio, lo encontraron en medio de los doctores preguntándoles
preguntándoles, es decir, estaba aprendiendo de los doctores. ¿Cómo convivía la inteligencia de Dios con la inteligencia humana? Es un misterio, pero Jesús se sometió al aprendizaje. Y también, obviamente, en sus enseñanzas, en sus puntos de vista, varias veces los evangelios nos muestran que Jesús conocía los designios de Dios, iba expresando los designios de Dios, sabía lo que los hombres tenían en su corazón, leía lo que estaban pensando. Y así va Jesús demostrando que tiene la inteligencia de las cosas como verdadero Dios y la inteligencia de las cosas como verdadero hombre. En resumen, las gentes dirán en diversas ocasiones del Evangelio, nunca nadie nos ha hablado así. Nunca nadie nos ha hablado así. Nunca nadie ha explicado los misterios, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios en un modo tan simple y tan sencillo. Los puede entender el último más humilde persona de las selvas de donde sea, hasta el más inteligente de la humanidad y el más estudiado. Todos podemos entender con claridad, con nitidez, con inmediateza los misterios de Dios a través de las enseñanzas de Jesucristo. La naturaleza humana, en cuanto que estaba unida al Verbo, conocía todas las cosas, incluso las divinas, y manifestaba en sí todo lo que conviene de Dios. Lo que en algún momento reconoce ignorar en algún campo Jesús, porque le preguntan y dice, esto yo no lo sé, solamente lo sabe mi Padre, declara en otro lugar que no tenía la misión, el mandato de su Padre de revelarlo. En el capítulo 15 de San Juan, 15, 16, 17, que es donde Jesús nos revela más su intimidad y nos habla más de sus relaciones con el Padre y de su persona divina, dice, yo solamente les he enseñado lo que recibí de mi Padre. Tal como el Padre me pidió, así he hablado y esto es lo que he hecho. No creáis a mí, creed las obras que hago porque mi Padre me mandó a hacerlas. Queridos hermanos, la humanidad de Cristo es la transparencia de la Trinidad. Que no se nos olvide, no es un cuento bonito, edificante, no es un superlíder, mega superstar como la famosa obra de teatro y película. No, es nuestro Dios y Señor, es nuestro Salvador y en su humanidad nos está transparentando su divinidad. La voluntad humana de Jesús también obviamente se conformó a la voluntad divina de Cristo. Y así Jesús muchas veces expresa su voluntad. Esto lo quiero y lo quiero así. Y ahora voy a hacer esto porque es mi voluntad. La voluntad humana y la voluntad divina que convivían. El cuerpo de Cristo es un cuerpo sacrosanto porque también en su humanidad refleja a su divinidad y por eso nosotros hacemos esculturas de Cristo, por eso hacemos retratos de Cristo y incluso en el periodo iconoclasta cuando quemaron todas las imágenes y dañaron todas las imágenes de todos los frescos y mosaicos y de todo, era una herejía iconoclasta porque nosotros cuando veneramos una imagen no veneramos la imagen, sino la persona representada en la imagen. Queridos hermanos, si yo tengo una foto de mi mamá, a quien quise muchísimo y la sigo queriendo muchísimo, y le doy un beso a su fotografía, no estoy besando un pedazo de papel. Estoy expresando que quiero besar a mi madre. Y eso es lo que nosotros hacemos cada vez que veneramos las imágenes santas. Y en esto termino, queridos hermanos, el corazón de Jesús. El corazón de Jesús expresa el amor de Dios y por eso en los últimos tiempos se ha expresado tanto este modo humano, el corazón de Cristo, el sagrado corazón de Jesús, el modo humano de conocer el amor de Dios. Está empezando la procesión de los franciscanos y vamos a ver si podemos seguirla para entrar a la gruta con ellos. Vengan con nosotros.
celorum conditor, natus est. Hic involutus panis, Hic in praeserpio est reclinamus. hic visus a pastoribus, Hic demonstratus a stella. hic adoratus a magis, Hic ceciderunt angeli dicentes. gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Alleluia. 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 Signatum fecit Dominus, alleluia. Salutare sum. Alleluia. Oremus, presta quesimus omnipotens Deus, ugnato qui salvatore mundi, sicut divina nove generationes es autor, ita de immortalitates edis elargitor, qui vivis in reinas in saecula saeculorum. Amen. Pater noster, Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, Gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Quando venit ergo sacri, Plenitudo temporis, nisus festa parce Patris, natus orbis conditor, atque ventre virginali, carne factus prodit. vagit infans inter arcta, Conditus presbyteros. Queridos hermanos, se está incensando en este momento el pesebre, la gruta del pesebre en la gruta de la Natividad. Et pedes manusque crura, stricta pingit fascia. equa Patri Filioque, Inclito paraclito. Ahora está incensando el altar de la adoración de los magos dentro de la misma gruta. Cuius alma nos redemit, atque serva al gratia. Amen.
Maria o tempos compe per filio suo primogenitum, et panis Eolim vide reclinavi in presepio, quila non eres loquio in deversorio. Consideravi opera tua et expadi. In medio tuorum animalium. Oremus, Domine Iesu Christe, quad informando corda nostra paupere lumines inter animalia, in o presepio apparere dignatus est, presta quesimus, ut paupere lumines sempre gradente d'interris, eterna mansione gaudia inter angelorum, colos avere meriamur in celis, qui vivis et reinas in saecula saeculorum. Amen. Pater noster, Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. gloria Patri, Filio et Spiritus Sanctus. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adeste fideles, Leti triumphantes, venite, venite, in Betlem. Natum videte, regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Intrantes maecat vadunt puderum puerum Maria Mater eius, e procedentes adoraverum eum et apertites avis suis, obtulerum et munera orem et tu et mirtam. reges Tarsis et insulae hic munera offerent. Reges Arabum et Sabbathum aducem. Oremus, Deus qui noc parvo terne foramine, unigenitum tuo gentibus et tela dulce revelasti, concede propitium, usque lastus fide coniovimus, usque ad contemplanda especientura celsitudes perducamur, per Christum Domino nostrum. Amen. Pater noster, Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. gloria Patri, Filio et Spiritus Sanctus. Sicut erat in principio, Et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Ahora estamos venerando la capilla de los santos inocentes. La capilla de los santos inocentes. Herodes iratus occidit multos pueros, in Bethlehem Iude civitate David. Oremos, de los cui pregonio inocente mártires, non loquendo sed morendo confessisum, da quesimus fidem tuam, quia lingua nostra loquitor, et iamoribus vita patertur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Qui es In celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amen. gloria Patri et Filii, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et con spiritu tuo. benedica vos omnipotentem, Bendición Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite in pace. Deo gracias. Queridos peregrinos, todavía estoy sorprendido de la providencia de Dios que nos regaló exactamente el poder entrar aquí con ustedes hoy con la procesión de los franciscanos. Vamos a hacer una visita muy breve porque el tiempo se nos ha ido, les vamos a dejar tiempo de meditación, pero quiero encender nuestra vela de peregrinos y poner nuestro báculo aquí delante de la gruta con todos y cada uno de ustedes para que adoremos juntos el misterio del nacimiento de Jesús. Me pidieron que explicara qué es la fe. Me di cuenta que no hallaba las palabras y tratando de encontrarlas lo dudé. ¿Qué es la fe? Es creer que hay algo más que nuestra vida. La confianza de saberme acompañar, entender que por amor yo fui creado, que ni un alma está perdida. Creo en ti, más allá